Hola queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un juego nuevo, Kingdommaker, bien, que si bien no brilla por su calidad gráfica, o sea no tiene gráficos del otro mundo, es un juego que quizás en varios aspectos es bastante sencillo, pero da muchas horas de diversión, tiene muchísimo potencial y en el futuro van a agregar decoraciones y más cosas que harán del juego muchísimo más divertido aún. Bien. En este juego podemos tener la posibilidad de crear nuestra propia dinastía, de editar desde cero las defensas de nuestra ciudad, subir de nivel los edificios, colocar los edificios de forma que queramos, bien, se colocan, o sea, si bien es cuadriculado, se colocan donde queremos y diseñamos, o sea, dentro de todo tenemos una cierta libertad bastante grande para diseñar nuestra propia ciudad. Bien, voy a mostrar otros ejemplos, por ejemplo, el jugador que es líder de la alianza en la cual estoy tiene sus defensas así, por ejemplo. Perdón, este no es el líder, es otro. Pero ya vemos una idea. Este la tiene así y ahora sí vamos a ir al líder, que es este de acá arriba. Vamos a ver su ciudad. Y fíjense en que también la tiene de forma distinta. O sea, por lo tanto la creación de lo que es la ciudad es bastante, o sea, nos da bastante libertad. Luego podemos también girar la pantalla. En el celular es más fácil, pero bueno, acá, o sea, no es tanto. Tenemos que ir acostumbrándonos un poco en la PC. Y tiene también la posibilidad de hacerle zoom. O sea, fíjense en que dentro de todo el juego está bastante bien. El zoom que tiene es bastante bueno. La calidad gráfica no es enorme, no es nada del otro mundo. Qué hermoso juego. Pero la verdad que lo que nos propone el juego y lo que nos trae es muy entretenido, muy divertido. También tenemos la posibilidad de crear acá, que le voy a dar para hacer un estilo de misiones que me van entregando distintos personajes. Bien, para seguir con el modo historia del juego que nos propone. Y bueno, nos da muchísimas horas de diversión. También tenemos la que sería la dinastía. Bien, o sea, podemos crear una dinastía. Empezamos con un personaje masculino y un personaje femenino, perdón. Y bueno, dándole un poco de amor entre ellos, vamos a tener nuestros pequeños vástagos. Van a tener descendencia y se va a crear un gran linaje. Y bueno, vamos a poner, agregarles distintos roles que cuando son bebés nos van a dar una cierta cantidad de opciones para elegir. Ahora hay muchas que están bloqueadas porque ya tengo al máximo, pero en el futuro que se vayan desbloqueando más tendré opciones para darle a estos nuevos nacidos. Bien. También podremos tener, por ejemplo, entre el rey y la reina, ver cómo tienen en otro mapa más. Vamos a ir a nuestra ciudad y vamos a ver otro escenario más, que es nuestro castillo, que es el edificio principal, que si cae ya está. No sé si perdemos la ciudad, pero por lo menos nos van a estar dejando bastante en cero, nos roban recursos y todo. Y aquí tenemos lo que son los aposentos reales, donde se va a dar el cariño y afecto de nuestros monarcas. Aquí donde van a estar nuestros bebés. Aquí tenemos la sala del trono, donde se supone que recibiremos, creo que visitantes o no sé. Acá donde van a estar estudiando. Bien, van a estar estudiando. Y vamos a dar, por ejemplo, acá One Room. Vamos a darle a nuestro rey. Perdón, no era ese. Vamos a poner a nuestro rey aquí. Es este. Vamos a colocarlo ahí. Aquí están los dos. Y la doña que está aquí abajo, vamos a ponerla para que... Vamos a mostrar primero esa parte que les decía. Es su mujer. También pueden tener relaciones incestuosas con sus hijos. También pueden haber relaciones incestuosas entre hermanos. La verdad que este juego en este aspecto propone cosas muy extrañas. Pero bueno, en este momento no se pueden dar un beso y eso porque ya lo habíamos hecho hace un ratito. Pero más o menos para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer. Acá está el cuarto del set del tesoro. Para que vayan viendo el tema de la economía. Vamos a ver con la reina. A ponerla ahí. Y listo. Que ninguno de los personajes esté al santo botón. O sea que todos estén trabajando en algo. Listo, y acá nuestro calabozo donde podemos tener prisioneros y me imagino que torturarlos. Por acá están estos pinchos acá. Y bueno,
ser lo más malvado posible. En el futuro ya me dijeron que posiblemente se podrían agregar decoraciones para nuestra ciudad, que eso estaría bastante bueno. O sea, van a seguir cambiando, van a seguir mejorando el juego. Tiene mucho para traer, para proponer. Y bueno, las guerras también lo van a estar viendo. Voy a mostrarles en uno de los combates. O sea que se supone que estaría aquí. Nos propone esto. Ahora vamos a ir a atacar este lugar. Vamos a sanar las tropas. Primero con nuestro rey. Así lo enviamos aquí a combatir. Y seguimos el modo historia. Bien, para que vean un poco. El combate lo malo que no nos da tanta libertad como debería. O sea, podrían cambiar los botones, que sea con el mouse o con el tacto, como pasa en otros juegos. Bien, acá lo único que podemos hacer es tocar unos botones ya predeterminados que dan órdenes. Por ejemplo, aquí detener. Bien, lo que hago es detener las tropas. Y por ejemplo, acá puedo darle a mis arqueros y decirle marchen. Y esos arqueros van a marchar. No debió ser así, debía marchar el arquero solo. ¿Qué pasó acá? Se supone que el arquero solo, si yo le doy acá, marcha solo él. Ahora sí, eso me gustó. Porque la idea es que se adelante y ahí vemos prácticamente el ataque a los enemigos. Esa era la idea. Bien, o sea, son estos botones. Este es el de rendirnos si estamos perdiendo la batalla. Por eso les decía, ahora va a ir a la otra puerta que se supone que es, si no me equivoco, la... Y fíjense cómo las torres defensivas nos están atacando. Bien, eso es lo que tiene. Los arqueros, todas las defensas. Y debemos atacar esos cuarteles defensivos. Aquí subir, atacar al enemigo, matarlos. Ahí subieron supuestamente a las murallas y los aniquilaron a todos. O sea, está bastante entretenido. Lo que les digo es eso, que falla un poco los gráficos. Se ven como sobrepasados en algunos aspectos las tropas y esas cosas así. Ya prácticamente entramos, tomamos el objetivo y listo, hemos ganado. Bien, y aquí cumplimos con lo que nos pedían en esa misión. Y se van a ir dando más cosas. Bien, aquí nos van hablando los personajes, todo eso. Está en inglés por ahora. Ya me han confirmado que planean en el futuro, cuando vaya a ser lanzado en el resto de países, agregar más idiomas. Ahora está solamente en inglés. Si no me equivoco, está solamente disponible en Estados Unidos, Canadá y esos lugares. Bien, por lo tanto solo en inglés. Pero por lo tanto en el futuro se supone que se planea, como les decía, se planearía hacer eso. Le puedo mandar refuerzos. Bien, vamos a mandar refuerzos y a ver si vemos más tropas. Quiero ver eso, si se ven las marchas. Y ahora sí, vamos a ir a la batalla a verla. En este momento creo que estamos como veedores nada más. Bien, podemos darle órdenes igual. Y faltaría el resto de unidades. ¿Dónde están? Se ven solamente algunas marchas. O sea, para haberle mandado refuerzos y que no estén combatiendo no tiene mucho sentido. Aquí vemos una pequeña ciudad. Ya no vamos a masacrar a los pobres ciudadanos, sino que vamos a tomar el edificio. Y listo, ya hemos ganado, hemos cumplido otra misión. Y ahí vamos avanzando. Y eso es importante. Vamos hablando con otros personajes, construyendo relaciones. Y bueno, esto también es importante. Perdón, acá. Ahí vamos así. Rescatar a Cassandra. Nos va a mostrar, bueno, en Silas City. Vamos a ir a atacar. Pero primero vamos a hacer lo básico, sanar tropas. Están nuestras tropas sanadas. Acá lo que nos va a proponer es subir de nivel las armaduras, porque sí, en la forja vamos a poder estar creando estas armas y armaduras, y luego las vamos a poder estar subiendo con experiencia y dinero de nivel para que ayuden a nuestras tropas a generar más daño. Vamos a visitar primero la ciudad, a ver qué tal es, qué defensas tiene. Y podremos mandar, me imagino, marcha. Es bastante simple, la ciudad no es nada del otro mundo. Así que creo que vamos a poder atacar. Vamos a atacar. Atacamos con esta tropa. Vamos a atacar con otra más. Y ahí estaremos enviando
Están llegando nuestras unidades. Ahí están los defensores. Supone que nos superan en número, pero en realidad nosotros íbamos más. Luego el día de mañana podremos tener unidades de asedio, por supuesto. Y listo. Y bueno, todo, lamentablemente lo que les digo, o sea, debería el juego darnos más, más libertad en este sentido. O sea, yo poder decir, bueno, quiero que unas tropas ataquen acá, otras tropas ataquen la otra puerta y todo así, pero bueno, no nos deja en ese sentido hacerlo. Bien, pero está muy bueno en varios aspectos, tiene muchísimo potencial, ahí estarían subiendo. Eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes también el día de mañana cuando hagan sus defensas, que la puerta quede para el lado adentro, porque así las tropas enemigas no podrán subir a la muralla y matarles de una sus unidades defensoras. Y eso lo tendrán que tener en cuenta también. Bien, ahí nos estarían atacando esos arqueros, generándonos bajas. Ahí prácticamente los matamos, porque el enemigo puso mal las tropas, puso mal las puertas en realidad. Y listo, hemos logrado nuestro objetivo. Estamos haciendo misiones. Espero que les agrade el modo de juego, lo de la dinastía, el tener relaciones incestuosas con tus hijos y entre hermanos y hermanas, hacer cualquier cosa, porque acá también tendremos un estilo de relación, si bien heterosexual, pero también un estilo de relación homosexual donde dos hermanos masculinos podrán tener relaciones entre ellos. Bien, que no lo quiero mostrar en este, les lo dejaré para más adelante. Y propone muchísimas cosas, cosas extrañas, cosas de estrategia del juego, donde con nuestra ciudad y aliados podremos dominar los territorios y bueno, y ser los más fuertes, los mejores. Lo voy a estar mostrando también para que ustedes aprecien lo que es líder, lo que son las alianzas y las familias. La familia más poderosa es esta. Vamos a mostrar su ciudad para que vean hasta dónde podríamos llegar el día de mañana. Bien, cada uno por supuesto va a hacer su diseño. Fíjense en esa ciudad así. Bien, con muchísimas defensas. Y que al agresor que ataque esta ciudad le va a costar muchísimas bajas, muchísimas tropas el hacerlo. Bien, no quiero alargar demasiado el video. Fíjense en lo que es. Rescatando a Cassandra 2. Esa Cassandra se vive metiendo en problemas, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? Keep, a ver. Vamos a ir acá. A ver si podemos tener... Vamos a visitar a, me imagino, a Cassandra. Este es el rey. Bien. Aquí podremos ver. Aquí tenemos a alguien más. Está todo en inglés, o sea, no vale mucho la pena. También tiene sus... Acá el cuarto estratégico, o sea, ahí se supone que hacen estrategias. Este soy yo, si no me equivoco. No, este es otro personaje. Bien, acá ocupantes. Vemos estos tres ocupantes, King Solas. Acá vemos visitantes, se supone que soy yo, bien. Y bueno, le podemos agregar cosas a los... Me voy a casa, bien, se fue. En este caso no podemos hacer nada. En el otro. Aquí tenemos a este amigo que nos habla. Y bueno, vamos a ir avanzando en el modo historia, todo eso así, con el tiempo. Y eso es algo bueno. Bien, ir avanzando. Hay cuevas, están estos campamentos que tenemos que ir destruyendo. Son fáciles de destruir. Vamos a sanar tropas. Por suerte se sanan rápido las unidades. Bien, listo. Y bueno, creo que no... Le doy doble clic, entramos a la ciudad. En donde vamos a atacar luego. Es bastante básico. Creo que no vale la pena alargarlo demasiado más. Ya vieron lo de los roles, hay unas cosas básicas, el diseño de tu ciudad, el tema de la economía, o sea, creando una cantera, subiéndola de nivel. Lo que es la leña la va a sacar con carretas de estos bosques cercanos, por lo tanto puedo ponerla de este lado, o por lo menos yo la puse de este lado, que me pareció lo más coherente. La piedra la puse de este lado, bien, porque aquí hay algunas vetas, vamos a mostrar. Bien, o sea, esto es importante. Si bien hay bosques, de estos bosques sacarán leña, de estas piedras sacarán la piedra, de estas piedras de acá. Bien, hay varias piedras por varios lugares, ahí también. De todos esos montículos sacará piedra y imagino yo que el día de mañana vamos a ver
Porque aquí hay una mina, por ejemplo. Debería dejar de tomar alguna acción. No sé si sacarán piedra de acá o algo. Pero por ahora no podemos hacer nada. Imagino que el día de mañana se desbloqueará. Bien. Ya tenemos algunas cosas. Misiones que vamos completando. Para seguir avanzando en lo que es el modo historia. Esto es importante. Eso me otorgó, por ejemplo, en mi caso, la ropa para el rey. Que le puse ahora. Acá estamos con una ciudad. A ver, vamos a ir a esto. Warlash. Esto le voy a mostrar un poco el modo historia, que tiene cosas interesantes, como les decía. Y bueno, y aquí vamos a mandar. Vamos a mandar a los reyes. Ahí, Throne Room. Bien, en esta parte. Aquí estamos. Yo suponer que me puedo relacionar con el rey de acá. A ver. El equipamiento que yo agregué. Se supone que puedo tener buenas relaciones con él. Así que no sería necesario otra cosa. Su caballería, todos estos temas. Y bueno, aquí deberíamos atacar a esto. Nos dan misiones y con esas misiones, bueno, vamos avanzando en esto. Bien, voy a ir dejando por acá porque me parece que si no se va a alargar demasiado el video. O sea, crear tropas, todo esto, o sea, en el tema estratégico todo eso nos ofrece bastantes opciones. El día de mañana lo van a poner en español. Van a agregar, posiblemente me dijeron que quizás agreguen decoraciones a la ciudad. Hay mucho trabajo por hacer, pero el juego está bastante bien, está bastante bueno, tiene cosas para ofrecer. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan para que más jugadores lleguen. Y bueno, sigamos haciendo videos de este juego que fíjense que en pocos días ya casi llego al 1.000.000 de poder. O sea, es bastante fácil de subir, ascender y eso. Bien, sin gastar dinero. Y bueno, espero que les agrade. Hasta la próxima, que tengan un muy buen juego. Si bien tiene cosas para agregar y para mejorar, está bastante bien. Y nos da bastantes horas de diversión. A algunos quizás no les guste, a otros sí. Bien, hasta la próxima.